¿Quieres llevar tu número a Byte desde cualquier compañía como AT&T? Aquí te digo cómo. Amigos, como pueden ver, tengo un chip de la compañía AT&T y quiero llevarlo a la compañía Byte. Esto lo podemos hacer desde cualquier compañía, AT&T, como es el caso de este chip, Telcel, Movistar, Unifón, Virgin Mobile o cualquier servicio de alta en redes. Este proceso es muy fácil y aproximadamente se lleva entre 24 y 48 horas. Obvio, necesitas un chip de la compañía Byte. Este lo puedes adquirir en alguna tienda del grupo Walmart, donde el costo en esta fecha en que estoy grabando este video es de 90 pesos. O también lo puedes adquirir, como yo lo hice, en un local en el metro de la Ciudad de México, donde el costo es de 50 pesos. Vamos a darle para hacer esta portabilidad. El chip de la compañía de la cual quieres llevar tu número a Byte debe de estar en servicio, no debe de ser un número que esté dado de baja, que hayas perdido, un número antiguo o algo parecido. Lo primero que voy a hacer es poner el chip en el teléfono. Aquí ya fue reconocido. Y lo siguiente es abrir una hoja en mi navegador, que en este caso es Chrome. Puede ser en cualquier navegador que tengas en tu teléfono celular o también puede ser desde la computadora. Y vamos a ir a la página de Byte. Entonces voy a escribir Byte. Entramos a la página. Vamos al menú de opciones, que son estas tres líneas. Y seleccionamos la opción Cámbiate a Byte. Haz tu portabilidad en línea. La seleccionamos. Si quieren pueden aceptar las cookies de la página. De cualquier forma van a recibir promociones de esta compañía. Ahora vamos un poco más hacia abajo y nos dice que tenemos que enviar un mensaje SMS al 051 con la palabra NIP. Vamos a hacerlo de una vez. Abrimos la aplicación de llamadas y marcamos 051. Vamos a marcar nuevamente 051. Si no resulta la llamada, también podemos enviar un mensaje al mismo número. De hecho, así es como aparecía en las instrucciones desde Byte. Entonces seleccionamos enviar un nuevo mensaje para el 051. Palomita. Escribimos la palabra NIP. Enviamos. Aquí nos da un NIP. Tengo 5 días para concretar la portabilidad. Este número anótenlo y no lo entreguen a ninguna compañía donde no hayan realizado o pedido realizar este trámite. Regresamos a la página de Byte. Aquí nos dice que vamos a necesitar el NIP de portabilidad, que es el que acabamos de recibir, una SIM de Byte activa, un correo electrónico y un teléfono adicional por si es necesario que nos contacten. Lo siguiente es completar el formulario de esta página y la portabilidad de tu línea quedará realizada en un máximo de 48 horas. Empezamos por ingresar el número telefónico que se va a aportar a Byte. En el caso de esta compañía nos pide ingresar el email del equipo. No todas las compañías lo piden. Vamos nuevamente a la aplicación de llamadas. Asterisco gato 06 gato. Aquí vas a necesitar anotar el email. Si tienes dos email, como es el caso de este equipo, vas a anotar el primero. Pulsas aceptar y regresamos nuevamente a la página de portabilidad. Ingresamos el email. Se hace un chequeo rápido. Lo siguiente es ingresar el NIP que acabamos de recibir del 051. Ahora nos pide ingresar los 14 dígitos restantes que vienen en tu tarjeta SIM Byte. Esos números vienen en la parte posterior de nuestra tarjeta junto al código de barras. Si ponen atención, ya vienen 6 dígitos ingresados, que serían los primeros que están en esta secuencia de números, 89 52 14. Entonces lo que vamos a ingresar son los siguientes números. Al ingresar el último número se hace un chequeo automático. Incluso nos aparece el número del teléfono, el cual no viene en nuestra tarjeta SIM. Esto obviamente no va a ser su número telefónico, puesto que su número telefónico va a ser el que acabamos de ingresar en la parte superior.
Ojo con esto, mientras se realiza la portabilidad, yo puedo seguir utilizando mi chip de AT&T o el de cualquier compañía de la cual vamos a hacer la portabilidad, y ese número va a quedar deshabilitado en el momento en que la portabilidad sea exitosa hacia Byte. Vamos a continuar con el ingreso de datos. Ingresamos nuestro nombre completo. También debemos ingresar otro número de contacto por si es necesario verificar algún dato. Y lo último va a ser ingresar un correo electrónico. Aceptan el aviso de privacidad, lo seleccionan y pulsan en enviar datos. Si todos los datos son correctos, nos va a aparecer este mensaje donde nos dice que la solicitud de portabilidad ha sido recibida. Nos da un folio de trámite y se confirma nuestro número telefónico que vamos a aportar. Y también nos dice que vamos a recibir un mensaje SMS con el estatus de la portabilidad. Hace un momento les comentaba que la SIM desde la cual estamos realizando la portabilidad la podemos seguir usando. Y de igual manera la SIM de Byte la podemos utilizar aun cuando este número no vaya a ser el nuestro. Si la SIM es nueva y tiene algún paquete activado, podemos hacer uso de ese paquete, el cual al momento de ser exitosa la portabilidad se va a transferir en automático a nuestro antiguo número. Yo en particular tengo este equipo que es Dual SIM, entonces puedo utilizar ambas SIM sin ningún problema. En este momento voy a poner la SIM de Byte, voy a dejar también la SIM de AT&T. Aquí están ambas SIM. Entonces continuamos con este chip en cuanto la portabilidad haya finalizado. Amigos, les comento que por cuestiones de logística tuve que cambiar los chips a este equipo. Cambié tanto el chip de AT&T como el chip de Byte. Y el día de ayer me llegó este mensaje donde se confirma que mi portabilidad ha sido procesada. Me da un link, un número de folio y también me da el número original de la SIM de Byte. Y hoy en la mañana me acaba de llegar este mensaje que dice: gracias por preferir a Byte. Ya puedes disfrutar tus beneficios conservando tu mismo número. Entonces supongo que la portabilidad ya ha sido concluida. Como les mencioné, en mi experiencia todas las portabilidades se realizan a medianoche. Entonces vamos a confirmar la portabilidad. Voy a hacer una llamada desde la SIM de Byte a este número y vamos a ver si ya se ha hecho la portabilidad o todavía no. La terminación del número del cual hice la portabilidad es 294. Así. La portabilidad ya se ha concretado. Mi número que estaba en AT&T ya está en la compañía Byte. La portabilidad se concretó en 2 días. Yo la inicié el día domingo por la tarde y hasta este martes siguiente ha terminado con éxito. Es un proceso bastante fácil. No puedo decir que es rápido porque no es un proceso inmediato, tarda al menos 1 o 2 días en concretarse, pero si ustedes siguen todos los pasos como deben de ser, la portabilidad se va a concretar al final. Entonces esto es bastante fácil y sin necesidad de que vayan a un centro de servicio o de que estén llamando a algún operador de tal compañía. Obvio, en algunos casos pues sí va a ser necesario, por eso es que incluso te piden un número extra para llamarte por si hay algún cambio o hay algún problema en el proceso. A los que me ven por primera vez les comento que en mi canal hay varios videos acerca de la compañía Byte. También hay videos de Telcel, de AT&T, de Unifón, de Virgin Mobile, entre muchos tutoriales más. Pueden echar un vistazo y quizá haya algo que les pueda ser de utilidad. Mientras tanto, amigos, les agradezco por haber llegado hasta aquí. Si me ven desde una plataforma distinta a YouTube, pueden buscarme en la misma como Tecnología Fácil y también en otras plataformas con el mismo nombre o como Tecnofácil MX. Nuevamente les agradezco y nos vemos en un próximo tutorial.